Sicarios asesinan a tiros a un hombre de 52 años de edad en el hospital del IES de Manta. Los verdugos ingresaron hasta el área de hidratación, donde estaba la víctima, y le dispararon. Nuevo atentado con material químico cerca de un establecimiento educativo en Balsar, provincia del Guayas. 17 estudiantes tuvieron que ser atendidos por médicos. Ministra del Interior Mónica Palencia afirma que si es llamada a juicio político, acudirá a la Asamblea a defenderse con la verdad. Cree que la oposición no tendrá los votos para su destitución. Presidente Daniel Noboa entregó en Guayaquil la marca EPS a 350 emprendedores de la economía popular y solidaria. En otro evento dio los bonos 1000 días para la protección infantil. Y en lo internacional, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral emitió un segundo boletín con los resultados donde colocan a Nicolás Maduro en el primer lugar con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de los sufragios obtenidos por el candidato Edmundo González. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Viernes 2 de agosto, amables televidentes, buenas noches y gracias. Muchas gracias por su gentil sintonía. Aquí empezamos. Un ataque de sicarios dentro de una cancha dejó un fallecido en Manta, provincia de Manabí. Aquí los detalles. Un hombre de 35 años de edad fue asesinado al estilo sicariato en una cancha de vóley en Manta, provincia de Manabí. La víctima estaba descansando de un partido cuando recibió varios disparos. Como 3, 4 partidos. ¿Ya habían jugado? Claro, exactamente. O sea, ya estaban descansando. Ya estaban descansando. ¿Y ahí qué ocurrió? Se metieron y dispararon. El hecho ocurrió en el sector Las Cumbres. Agentes de criminalística de INASEC y Fiscalía arribaron a la escena para levantar los indicios. Ciudadanos han estado haciendo deporte. Llegan 2 ciudadanos en motocicleta. Uno de ellos le procede a disparar al ciudadano Alexis Mero, de 34 años de edad. Le proporciona 2 tiros producidos por arma de fuego y realiza un tercer disparo para huir de la escena. Según testigos, la víctima todos los días llegaba al lugar para realizar deportes. La policía confirmó que el victimario se mezcló entre la gente, simulando ser un espectador hasta que ejecutó el crimen. El tema es de que ingresa y se confunde con las personas que están viendo el partido de vóley y le procede a disparar al ciudadano. Las autoridades investigan el móvil del ataque y buscan a 2 personas que tras el hecho huyeron en una motocicleta. El ciudadano que fallece tiene 2 antecedentes por tráfico de material explosivo y municiones, así como armas, y también por el tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre de 52 años de edad fue asesinado por sicarios, quienes ingresaron hasta el área de hidratación del hospital del IES en Manta y le dispararon. Policías y militares sitiaron la casa de salud en busca de los criminales, que lograron darse a la fuga. Minutos de terror vivieron pacientes y médicos del hospital del IES en Manta cuando un sicario con una mascarilla ingresó hasta el área de hidratación de esta casa de salud y asesinó a un paciente de 52 años de edad. Yo estaba bajando y se empezaron a escuchar las detonaciones en el área de hidratación y la gente empezaba a correr, los guardias empezaban a decir que habían proyectiles, que había balacera. Entonces nosotros empezamos a correr de resguardo, yo alcancé a salir, algunas personas se quedaron adentro. La víctima fue identificada como Patricio Fernando García Vera, alias El Puerco, vinculado a un grupo de delincuencia organizada y con antecedentes penales, confirmó la policía. Con antecedentes por 2 por asesinato, por robo y por extorsión. Ha sido objeto de disparos por arma de fuego.
en el interior de donde él ha estado haciéndose colocar un suero. Testigos aseguran que escucharon al menos 3 disparos y alcanzaron a salir a la parte externa de la casa de Salud para buscar un lugar seguro. Y los disparos salí corriendo también. Salió también. Tengo que salir, pues asustado también. Tras el crimen, el sicario salió a pie en la parte externa del hospital. Su cómplice en una moto lo esperaba para darse a la fuga. Existe ya ubicados 2 sujetos, un tercero también está por verificarse. Según confirmó la policía, la casa de Salud sí contaba con seguridad privada cuando ocurrió el ataque que no dejó personas heridas. Empiezan por acá por la emergencia. ¿Había guardias? ¿Cómo no hubo filtro de seguridad? Existe el procedimiento normal del hospital, como se maneja el procedimiento normal de los guardias de seguridad, el paso normal de personas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otro tema, y el Consejo de la Judicatura no se le daría mayor importancia al hecho de que 5 profesionales del derecho hayan decidido renunciar a ser parte de los tribunales creados para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Al parecer, al consejero Merckx Benavides no le quita el sueño el hecho que destacados profesionales del derecho hayan decidido dar un paso al costado. Hablamos de Juan Pablo Albán, René Bedón, Marco Antonio Elizalde, David Proaño y Mónica Salame. Doctor, 5 profesionales del derecho que se van con críticas al concurso, ¿o por qué se van? No, la mayoría en definitiva todos, los 5 dicen que son por asuntos personales, porque tienen algún asunto de salud personal, otros porque no van a estar en el país y que pueden ser tomados en cuenta en otras fases, es lo que han dicho de manera general. Entonces, no es que han cuestionado el proceso de concurso de merecimientos y oposición. Pero como vaticinando lo que ocurriría, la consejera Yolanda Yupangui agradece haber tomado las precauciones del caso desde un inicio. Gracias a Dios se nos ocurrió que todos aquellos que postularon para expertos, nosotros no les clasificamos, usted va aquí, y usted va aquí, y usted... No, nosotros pusimos en un banco de expertos. Ellos permanecen todavía ahí. No estoy exacta con la cantidad, pero existen al menos 46 expertos en ese banco, que son prácticamente los que les consideramos como suplentes en caso de que alguno faltara. En este caso, los tribunales se crearon para la calificación y recalificación de las pruebas de escrita y oral. Por otro lado, defienden la transparencia del proceso de selección y designación de 10 jueces para la Corte Nacional de Justicia y 15 con jueces, que arrancó con 266 y a la fecha están 53 aspirantes. Pero eso ya no depende del Consejo, sino depende de la actuación que tuvieron los que estuvieron participando en el concurso y en definitiva no fueron pasando algunas fases. Y tampoco significa que las cosas estén yendo mal, sino más bien es proceso de depuración y es lo que se demanda. Claro, al final entiendo que van a quedar los mejores. En el peor de los casos, ya que queden 10, pero les habremos dotado a la Corte de esos 10 que necesitan para que el Pleno funcione con toda la rigurosidad. Y posteriormente se tomará, qué sé yo, otro concurso para nuevos conjueces. De esta forma estarían avanzando a octubre, cuando se conocerá el nombre de los ganadores, informó Héctor Romero. La ministra del Interior, Mónica Palencia, afirma que si es llamada a juicio político, acudirá a la Asamblea a defenderse con la verdad, aunque cree que la oposición no tendría los votos para su destitución. Sobre el alto nivel de violencia en Durán, sostiene que a pesar del déficit fiscal, el gobierno ha logrado desarticular a peligrosas bandas. En la comisión de fiscalización cunde la ansiedad y le cuentan las horas, pero ella dice que de prosperar la consigna de la revolución ciudadana, eso no le quita el sueño. Insiste en un juicio político en su contra, pero usted, el presidente, la ha condecorado. Insiste en 2 juicios políticos. Yo soy una persona que siempre doy la cara en todos los procesos democráticos. No soy una persona que va a correr a dar la cara. A mí lo que me preocupa es simplemente tener espacio para la verdad. Habla del primer juicio político solicitado por el mismo partido tras la incursión policial en la embajada mexicana para tomar preso a Glass. El segundo fue presentado por Paola Cabezas y calificado por el CAL
el lunes anterior. Ahora que se han sumado socialcristianos y Construye, ¿cree que tendrían los votos para que usted sea destituido? Le voy a contestar. Yo lo que creo es que el país va a tener la oportunidad de escucharme si me enjuician. Y lo demás lo respetaré, cualquier decisión. No creo que tengan los votos. Sobre los asuntos que copan su agenda, afirma que el caso Durán es un lunar en la zona 8, después de Esmeraldas, por supuesto. Si a nivel nacional han disminuido las muertes violentas en un 17%, ¿cuál es el porcentaje en Durán? Porque allí ya van más de 276 muertes violentas. A ver, ustedes saben perfectamente que en Durán hubo un disparador de la violencia muy fuerte. Hasta la semana pasada, de 10 personas fallecidas con antelación, habíamos logrado disminuir a 7 en promedio. Y que el bloque de seguridad se encargará de actualizar el tablero con los golpes asestados a los grupos de delincuencia organizada. Nosotros asumimos un país con una situación muy grave en lo financiero, y lo saben. Y también una situación muy grave en materia de seguridad. Hemos hecho todos los esfuerzos humanamente posibles. Es Mónica Palencia, la ministra que libra una batalla a dos bandas, informó Jorge Escobar. La Corte Constitucional determinó la constitucionalidad parcial del estado de excepción 318, con el que se dispuso la aplicación de medidas extraordinarias en 6 provincias y un cantón de la SUAY. Con esto, la Corte da aval a medidas como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio o al despliegue de la policía y las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional, a través de un dictamen, determinó la constitucionalidad parcial del estado de excepción emitido por el Ejecutivo el pasado 2 de julio. En esa fecha, el gobierno emitió un decreto para declarar estado de excepción por 60 días en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Para utilizar este mecanismo, el gobierno invocó 2 causales, por grave conmoción interna y por conflicto armado interno. No obstante, la Corte solo determinó la constitucionalidad de una de las causales, mientras que la otra fue desestimada por falta de justificación. La Corte concuerda con que existe en estos territorios una situación de grave conmoción interna, mas no un conflicto armado interno. En este sentido, especificó qué medidas adoptadas por el gobierno son constitucionales y cuáles no. Cuentan con el aval de la Corte la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia o requisiciones de bienes, la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas y la suspensión del derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, la limitación al derecho de libertad de asociación fue declarada como inconstitucional. Realizada esta aclaración, la Corte señala que estas atribuciones tendrán que ajustarse a las precisiones de este dictamen. Además, hace un llamado al Ejecutivo que invocó por 5ª ocasión la causal de conflicto armado interno, cuando para la Corte no hay argumentos que justifiquen el uso de este mecanismo extraordinario. Informó Edwin Benalcázar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un convenio con el ECU 911 con la finalidad de proporcionar seguridad a los transportistas en las vías del país. Por ahora se inicia con 2 puntos en la provincia del Guayas. El presidente del gremio de transportistas pesados conoce de memoria aquellas rutas que representan mayor peligro para los viajeros. Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, hacia la provincia de la SUAY, Guayaquil, Naranjal, Machala, Huaquillas, la zona de Milagro, la zona de Daule, y en la Amazonía ecuatoriana también tenemos una zona muy peligrosa que está ubicada entre Coca, Loreto, Laguagrio, en el norte de Pichincha. Y así nació esta cooperación interinstitucional que pretende llegar con seguridad en las vías. Así, en los puntos establecidos habrá presencia de personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y CTE durante las 24 horas del día. Además de aquello, delegados del ECU 911, Intendencia y Gobernación estarán al mando de estos puntos. Uno en el sector de Nobol, Daule, el otro en Durán, Durán Boliche, en los cuales, y el día lunes que hacemos mesas de seguridad, vamos a trabajar para el tercer terreno, que es en Santo Domingo y posterior Manabí. Según el subsecretario de Transporte, están buscando por lo menos 7 puntos más a nivel nacional para brindar seguridad en la mayor cantidad de vías
en el país. Si podemos llegar a todas las provincias, bien, pero hasta fin de este año estamos por 7 en este año. Informó José Morales. En Guayaquil, el presidente Daniel Noboa entregó la marca EPS a 350 emprendedores de la economía popular y solidaria, cuyo Instituto Nacional asignó 3.3 millones de dólares a la CENESID para la capacitación de ciudadanos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En otro evento entregó bonos 1000 días para la protección infantil. Son 350 emprendedores que ahora tendrán marca estatal certificada. Preparan bebidas, confeccionan prendas y elaboran bisuterías. Una feria productiva en la explanada del Estadio Alberto Spencer y la entrega oficial del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria a manos del presidente Daniel Noboa. Valor, esfuerzo y sobre todo calidad local. También significa riesgo. Significa que hubo un emprendedor en algún momento en que se arriesgó para tener un producto o una solución para sus clientes. Para ampliar la evolución de la cadena productiva, convenio entre el IEPS y la CENESID, 3.3 millones de dólares para capacitar a las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Pero especialmente en el bienestar de 3.700 organizaciones que reúnen alrededor de 66.500 emprendedores que han sido acreditados al registro único del IEPS. Buenos días, autoridades presentes y a todos los invitados que están hoy aquí. Quiero agradecer a todos los de la economía popular y solidaria por todas sus capacitaciones, por todas sus enseñanzas que me han permitido poder salir adelante con mi pequeño emprendimiento. El nuevo Ecuador que cuida a su gente, que cuida sus finanzas y que promueve su desarrollo económico y autónomo. Luego al sur, en el Colegio Nacional Amarilis Fuentes dispensó cientos de bonos de los 1000 días para combatir la desnutrición crónica infantil. Mi padre por más de 25 años trabajó por los niños de este país, atendió a más de 500.000 de niños. Toda la vida crecí escuchándole a mi madre hablar de lo importante que eran los 1000 días, de lo importante que era atender la infancia. Informó Jorge Escobar. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela emitió un segundo boletín con resultados donde colocan a Nicolás Maduro en el primer lugar con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de sufragios obtenidos por el candidato Edmundo González. Para el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el pasado domingo. Así lo anunció en un segundo boletín. Candidato Nicolás Maduro con un 51,95%. Edmundo González con un porcentaje de 43,18%. Pero a medida que ha transcurrido la semana, menos mandatarios de países del mundo creen esta afirmación, publicando oficios donde reconocen como vencedor a Edmundo González, candidato opositor. Así lo hizo ahora último Argentina y Ecuador. Esto mientras que el aún presidente venezolano Nicolás Maduro acusó al magnate Elon Musk de estar detrás de un ciberataque. Hoy atacaron el sistema Patria, donde se apoya con el sistema de bonos a millones de venezolanos y venezolanas, y donde se tiene el servicio para los transportistas. El ataque contra el sistema de transmisión y de funcionamiento electrónico del Consejo Nacional Electoral fue nunca antes visto y se mantiene. Migrantes venezolanos se concentran en diferentes partes del mundo para protestar y así demostrar su inconformidad con los resultados que da el CNE de su país. Habrá que ver qué pasa este sábado 3 de agosto, recordando que la líder opositora María Corina Machado convocó a una concentración masiva en las principales calles de cada ciudad de este país, informó Maite Morán.
22 horas con 20 minutos y es momento de un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque se encienden las alertas debido a empresas que recopilan datos con el escaneo del iris a cambio de criptomonedas. Tendremos un reporte especial, quédese con nosotros. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí continúa en la lucha contra los grupos terroristas. Acompañamos a las Fuerzas Armadas durante sus operaciones en dicha provincia, cuyos habitantes esperan que la violencia no se active otra vez. Hemos capturado 160 personas, todas ellas con antecedentes penales. Se lo contaremos este martes 6 de agosto en La Noticia, emisión estelar. Agradecemos su gentil sintonía. Estamos de regreso con más noticias. La policía resguarda a 30 hombres de nacionalidad española, quienes sufrieron un intento de robo cuando se dirigían en un bus de Pozorja a General Villamil luego de realizar trabajos en un buque pesquero. El automotor terminó baleado. Anda bien, mira. Las balas ingresaron por el parabrisas, golpearon la carrocería y otras partes del bus. Todo salió, pero esos son los expertos nomás que saben eso. Los pasajeros eran españoles que minutos antes habían salido de Pozorja, donde realizaron trabajos en un buque pesquero de una empresa de su país, quienes vivieron momentos de pánico al ser testigos de cómo 6 sujetos en 3 motocicletas intentaron robarles y terminaron baleando el carro. Afortunadamente no hubo heridos. El conductor hace una maniobra evasiva y no para el bus, sino que sigue su trayectoria con la finalidad de evitar este posible asalto. Este antisocial procede a dispararle al bus, pero el conductor continúa con su maniobra y acelera el bus. Ocurrió en ese redondel de la vía que lleva a los conductores hasta el puerto de aguas profundas de Pozorja. Y eran las 19 horas de este miércoles cuando se registró el intento de asalto, con al menos 17 disparos. Tengo conocimiento que no han puesto ningún tipo de denuncia tampoco. Obviamente, por tratarse de ciudadanos extranjeros, me imagino que pusieron en conocimiento de sus respectivas embajadas, consulados para algún trámite que tengan que hacer. Los extranjeros se encuentran en un hotel con resguardo policial. Según su planificación, los trabajos que vinieron a realizar a Ecuador terminarían en septiembre. Pero con eso ya piden regresar al otro continente. Medios españoles ya han hecho eco de este caso en el que fueron víctimas sus compatriotas, informó Charlie Pisa. 2 cadáveres fueron encontrados en el sector de Casas Viejas en la vía a la costa. Según la Policía Nacional, los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. Munero fue el que se percató de 2 bultos extraños en estas aguas. Llamó a la Policía Nacional, que luego pidió que avance la unidad de rescate del Giri. Y efectivamente eran 2 cadáveres que estaban junto a unas rocas. Aproximadamente unos 20 días. ¿Ya desapareció? Sí, posiblemente por la descomposición de los cuerpos. Es la parte final del trasvase o canal de la muerte que viene desde Guayaquil. Pero este procedimiento se lo realizó cerca del sector conocido como Casas Viejas, a pocos kilómetros de la vía a la costa. Por la llamada del 911 acudimos al lugar y se hizo la extracción de los 2 cuerpos sin nombres. En este lugar se realizó el respectivo levantamiento de los cadáveres y aún se desconoce si se ahogaron o fueron asesinados. Aquí anunciaron que realizarán algunos procedimientos forenses para conocer quiénes son las víctimas, informó Charlie Pisa. Presten mucha atención al siguiente reportaje, amigos, porque se repitió la historia en Balsar, provincia del Guayas. Otra unidad educativa fue evacuada por la inhalación de un material tóxico que aparentemente fue lanzado en el exterior del plantel por grupos delictivos. 17 estudiantes fueron atendidos en un hospital. Era un viernes normal de clases en la escuela Víctor Manuel Rendón, hasta que los niños comenzaron a tener los síntomas que afectaron hace pocas semanas a otros planteles. Y las maestras con el personal administrativo evacuaron a los estudiantes de estas instalaciones. Le llevaban en la moto, las mamás corrían, lloraban, una desesperación que se le veía. El grado de mi hijo está demasiado fuerte, las vistas arden, me ardieron, tuve que entrar así como cerrarlas y a lo que entra a la puerta no abrirlas, porque en el grado está encerrado el olor, está demasiado fuerte. Y lloraban toditos, lloraban, yo vi lo que pasaba aquí en esto y esto lloraban. Intoxicación, dolor de cabeza, mareo, desmayo, malestar al cuerpo. Es Balsar en Guayas,
donde hasta el hospital ubicado a pocas cuadras fueron trasladados 17 estudiantes, que inmediatamente los estabilizaron y recibieron el alta médica. Este es el sexto caso registrado en menos de 2 meses en este cantón. El Cuerpo de Bomberos del cantón realizó una inspección alrededor, tanto de la unidad educativa como interna y externa. Los mismos que dieron positivos, pero en la parte del Parque 12 de Octubre, que queda a 2 cuadras de la unidad educativa. Hace pocos días un grupo delictivo atribuyó estos ataques con productos químicos en Balsare, amenazando a la comunidad educativa. Por ahora no hay detenidos en estos casos. No se puede ver, hasta ahora no sabemos cómo lo lanzan, cómo lo distribuyen, no tenemos idea. Hemos tomado ciertas medidas, sí, pero no hemos llegado al fondo del asunto aún. Mientras que el Ministerio de Educación informó que solo este viernes se envió a los estudiantes de esta institución a clases virtuales. Aún se desconoce qué pasará el próximo lunes. La verdad que yo le dije a mi hija que no mande a la niña, que no la mande a clases, que mejor sean virtuales porque la preocupación es grande. Y mientras por aquí trataban de regresar a la calma luego del susto y desesperación de la mañana, en la tarde circuló un panfleto en redes sociales con amenazas a varios eventos que están planificados para este fin de semana en esta población. Hasta horas de la noche no se ha informado si estos fueron suspendidos o si existirá resguardo policial, informó Charlie Pisa. Una persona fallecida y otra herida fue el trágico saldo que dejó un nuevo siniestro vial en la E35 cerca de la parroquia Guayabamba en Quito. Según las autoridades, un tráiler que transportaba varillas de hierro perdió pista y se precipitó al fondo del barranco. El siniestro vial se registró cerca del mediodía del viernes 2 de agosto. Aparentemente un tráiler que transportaba varillas de hierro desde la ciudad de Milagro hasta Ibarra perdió pista en la vía E35 y terminó al fondo del abismo. 11:45 de la mañana recibimos un aviso de un accidente vial. Un vehículo tipo camión había perdido el carril de circulación y asimismo había precipitado plano inferior. Las autoridades indicaron que el vehículo pesado habría presentado una falla mecánica mientras circulaba por la vía y al parecer el conductor intentó una maniobra para frenar su marcha, pero el peso del tráiler lo sacó fuera del asfalto. Eso estaría por determinarse en las investigaciones respectivas. Podría ser una pérdida de frenos, no sabemos si debido a un fallo mecánico o a un exceso de carga en el vehículo. A su vez, los uniformados indicaron que la persona que conducía el vehículo habría salido expulsada de la cabina del automotor y fue encontrada sin vida metros más adelante, mientras que su acompañante quedó atrapado en la cabina del automóvil. Han estado 2 personas en el vehículo, al momento tenemos una persona fallecida y una persona herida. Hasta el momento todavía el cuerpo de bomberos están trabajando en la parte del río con la extracción de un ciudadano y asimismo del vehículo que se encuentra en la parte de abajo. Varias horas llevó al personal de emergencia rescatar a la persona herida y remolcar el cabezal, mientras que en paralelo se realizaron labores de recolección del material que quedó regado a un costado de la vía, por lo que la circulación en el sector presentó cierres parciales. Informó Mauricio Sánchez. La Fiscalía de Orellana solicitó la toma de muestras de 41 militares más dentro de la investigación del crimen de la subteniente Ati ocurrido hace más de un mes. La defensa de los oficiales detenidos señala que las pruebas practicadas a sus defendidos habrían resultado negativas. El caso del presunto femicidio de la subteniente Aitita Ati, ocurrido hace más de 30 días en la brigada de Selva en Napo, dio un nuevo giro. La Fiscalía solicitó recoger muestras de ADN a 41 personas más, quienes son parte del personal militar de este destacamento. Entre las muestras solicitadas por el Ministerio Público se encuentran sangre, uñas, cabello y piel, además la recolección de diversos fluidos corporales. Estas muestras serán utilizadas para realizar análisis genéticos que puedan aportar información en esta investigación. De acuerdo a la defensa de uno de los procesados, las 41 muestras se habrían receptado este 2 de agosto en la Fiscalía de Orellana. Tengo entendido que hoy en la mañana estaban dando de forma voluntaria en la ciudad del Coca. Por eso ahora dispone 41 muestras más tratando de pescar a río revuelto. Esa es la realidad y eso es lo que yo llamo a que la ciudadanía esté vigilante
a que la comisión de la Asamblea, y que nos encantaría que nos reciban, esté vigilante, y a la Corte Constitucional, porque este es un caso tan trascendental en donde el sistema está coartando el derecho a la defensa y tenemos 4 personas que siguen privados de la libertad. Para la defensa de uno de los 4 oficiales detenidos en la cárcel 4, esta decisión de Fiscalía se habría dado bajo una teoría. Ahora los informes en donde sale que son negativos, y claro, esa es la única razón lógica para que Fiscalía disponga 41 personas más que den muestras de ADN. Es negligente la Fiscalía y eso tiene que auditar la Asamblea. La investigación se amplió por 30 días más, luego de la audiencia de vinculación que se llevó a cabo el pasado martes 30 de julio, donde 2 oficiales, un subteniente y una capitán, ahora son parte de esta investigación. Ahora, el último que le vio con vida y la capitán Vaca, que es la primera que le encuentra con muerte, son vinculados al proceso en calidad de cómplices, y los 4 iniciales, que desde el inicio sabíamos que no fueron los últimos, están en calidad de autores. Fiscalía hace completamente lo contrario. Días atrás, familiares, amigos y organizaciones realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa para exigir celeridad y transparencia y permita determinar a los culpables de este crimen. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Comisión Ocasional Multipartidista, que se encargará de investigar la muerte de la subteniente Ati, tiene previsto convocar a familiares y autoridades militares. Veamos. La preocupación por la muerte de la subteniente del ejército ecuatoriano Aida Ati en un destacamento militar, hecho que ha generado más de una duda, llegó a la Asamblea Nacional. El caso de Aida Ati es otro que se suma ya a una lista de estos atropellos, de estas violaciones contra mujeres dentro de estas instituciones que deberían estar más bien trabajando por el resguardo de la ciudadanía, de proteger al ciudadano, y que lamentablemente se ven ahora envueltas en este tipo de acciones que lamentamos mucho. Les preocupa que existe una capa de misterio con más de una versión en torno a este delito calificado como femicidio. Lamentablemente nos dijeron una cosa y luego pues dijeron otra. A los padres de la señorita Aida Ati pues le habían dicho que ella murió por asfixia, cuando en realidad ya cuando se hizo la autopsia se determinó que las causas sí fueron por asfixia, pero por una violencia la cual ella sufrió. La Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso Aidita Pamela Ati Sánchez la integran las asambleístas Silvia Muñoz de la Revolución Ciudadana, Inés Alarcón del oficialismo ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Sandra Rueda de Construye y la independiente Alexandra Castillo. Preocupante que se estarían aparentemente tapando muchas cosas. ¿Da a entender cómo va la investigación? Bueno, hemos visto en otros casos cómo se ha demorado la justicia fundamentalmente. La labor de la Fiscalía es sumamente importante. Esperamos que ahí la señora Fiscal General del Estado y el fiscal subrogante tengan la agilidad pronta para poder evidenciar lo que sucedió y que se sancione con el rigor de la ley a quienes estuvieron ahí. Sin embargo, la Comisión de Soberanía y Seguridad no se quedó cruzada de brazos y había iniciado un proceso de fiscalización. Vamos a dar continuidad y por supuesto vamos a exigir que esos procesos no solo legales y penales, sino también administrativos, tengan la justicia que deba tener por nuestra querida subteniente Aidita Ati y por su familia. Así se pretende establecer culpables por la muerte de Ati, no solo en la justicia ordinaria, informó Héctor Romero. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí continúa en la lucha contra los grupos terroristas. Acompañamos a las Fuerzas Armadas durante sus operaciones en dicha provincia, cuyos habitantes esperan que la violencia no se active otra vez. Hemos capturado 160 personas, todas ellas con antecedentes penales. Se lo contaremos este martes 6 de agosto en La Noticia, emisión especial. Con muchísima atención, amigos, porque en Ecuador se han encendido las alertas debido a empresas que recopilan datos con el escaneo del iris y a cambio ofrecen criptomonedas. Ante eso, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones se emitió una advertencia del cuidado de los datos personales. Seguramente a lo largo de su vida ha pasado por el proceso de la toma de datos biométricos.
poner su huella dactilar, el escaneo de su rostro o incluso del iris de sus ojos. Pues debe saber que estos datos son únicos, muy importantes y extremadamente delicados. Entonces, unas cámaras que tú tienes que acercarte, te escanea la cara y el iris. Yo pensé realmente que tenía que acercarme un poco más para que me escanearan eso, pero no, fue muy simple. Entonces, saliste en 30 minutos, ¿cuánto ganaste? $11. En Ecuador se ha encendido una alerta por empresas que se dedican a recopilar sus datos biométricos a cambio de monedas digitales. Debe conocer que brindar datos personales a cualquier empresa es su decisión, pero si lo hace, considere tomar en cuenta estos riesgos y algunas recomendaciones. Realmente estamos dando acceso a todo nuestro patrimonio, diría yo. Si yo tenía configurado el acceso biométrico, por ejemplo, para ingresar a mi banca electrónica o tenía configurado para entrar a la banca electrónica con acceso biométrico, y esto no estaba seguro, si esto se compromete, pues los delincuentes podrían suplantar mi identidad. Los riesgos que esto representa por el tema de ciberseguridad, por el tema de privacidad a nivel global, son de alto impacto. Si bien es cierto, los datos biométricos son realmente difíciles de copiar, pero no imposible. Los ciberatacantes aprovechan la falta de seguridad en este tipo de información, de tal manera que esto aumenta el riesgo de robo de identidad. Lo único que podemos hacer para tomar una decisión más informada, para poder evaluar el impacto que puede provocar otorgar un dato, en este caso biométrico, a nuestra privacidad, es tener información de lo que se va a hacer con esos datos. Mientras más informados estemos, mucho más conscientes. En medio de todas las alertas, sobre todo en Quito y en Guayaquil, sobre el escaneo del iris a cambio de criptomonedas, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitió una advertencia, diciendo que tu identidad no tiene precio. La institución aseguró que si se exponen datos biométricos como el reconocimiento de voz, de iris o de huella, podría aumentar notablemente el fraude. Esto lo debe tomar en cuenta la próxima vez que le pidan estos datos, informó Mía Sabélica.